Bienvenidos al podcast Humanamente, hablando de humanos. Yo soy Shilo Ramírez. Y yo, Feli Sánchez. Y juntas en este espacio hacemos del comportamiento humano el protagonista del qué hablar, Tratando temas de la vida cotidiana desde la psicología y la criminología, pero sobre todo de manera humana y sencilla. en donde aclararás tus dudas, ¿O te surgirán más? con la intención de aprender todos juntos. Escúchanos todos los martes a partir de las 10 de la mañana. Nos encuentras en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Humanamente. ¿Estamos listos, humanos? 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí nuevamente en Humanamente. Hablando de humanos. Pues nuevamente estamos aquí con un tema sumamente interesante, relevante, Importante. como todos los temas de los que se hablan aquí en Humanamente, pues para platicar de algo necesarísimo, yo diría, de saber, de conocer, porque a lo mejor son temas que poca gente conoce o a lo mejor como que lo han escuchado por ahí, pero no lo tienen como tan claro ni entendido de por qué. Entonces, creo que es súper importante que las personas tengamos claro estos temas. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy, amiga? De cómo afectan los conflictos de los papás en la vida de los hijos. En la vida adulta. En la vida adulta de los hijos. Exacto. ¿Sabes qué? Que ahora que mencionas esto, yo diría también que a lo mejor muchos de nosotros lo vivimos, Ajá. pero evidentemente no le damos, no lo conocemos con su nombre como es, Sí. y por ende no le ponemos atención. Sí, ¿no? o sea, ni lo sabemos, vaya. O que no lo está- sabemos, sí, exacto. Sí. Como muchas cosas que pasan Sí. en el entorno familiar que no nos detenemos a preguntar si eso afectará o no afectará, o si eso debería de Sí. pasar o no debería O sea, de pasar. claro, ni siquiera pasa por nuestra cabeza que eso que estamos viviendo o eligiendo o aceptando o lo que sea es resultado directo de algo que vivimos con nuestros padres. O sea, ni por la cabeza nos pasa de que nuestra vida presente tenga que ver algo con eso que nuestros padres ¿no? nos dieron o no nos dieron en la infancia o lo que vimos, etcétera. Entonces, ni siquiera nos lo cuestionamos. Es así como, pues esto es lo que hay, ¿no? Mi vida y ya, ¿no? O ay, qué mala suerte que me tocó ese trabajo, ay, qué mala suerte que me tocó esa pareja. Y no nos damos cuenta, no sabemos. Digo, no es obligación de toda la gente estudiar psicología, ¿verdad? Obviamente. Sí, o saber, o preguntarse cosas, Claro. como te digo, no siempre vamos por la vida cuestionándonos que eso que estamos haciendo, si eso que sentimos tiene algún nombre o viene de algún lugar, ¿no? Siempre es esta creencia que todos llegamos a tener de pues eso nos tocó vivir, ¿no? O Ajá. eso nos tocó Ándale. aprender, o por eso que pasó, pues estamos aquí, pero no le damos, o no lo visualizamos desde otra perspectiva. Ese es como que el punto. Así es, pareciera que todo es como cuestión de suerte, ¿no? De casualidad, sin saber que, digo, normalmente todo en la vida es resultado de alguna causa, normalmente, ¿verdad? Digo, Ujú. habrá cosas que no, pero la gran mayoría, pues sí tiene una explicación perfectamente clara y definida, pero no la, ajá, pero como dices, la desconocemos, porque ni nos la cuestionamos. Y es que aparte, aquí creo que hay un factor bien importante que hace que esto sea menos visible. Me refiero al actuar de los papás en la vida, en nuestra vida, ¿no? Porque nosotros como hijos de repente decimos, ¿quiénes somos para juzgar Sí. el actuar de nuestros papás, ¿no? Nuestros papás nos dieron lo que pudieron, cosa que de alguna forma es completamente verdadera, ¿no? Sí, por O sea, supuesto. y real. Sí. Ya lo hablamos en un podcast. Ya lo hablamos en Ajá, anteriores, sí. en anteriores programas, episodios. Y por ende eso hace que menos se visualice o se pregunte en relación al por qué estamos viviendo eso, Ándale, ¿no? sí. Ujú. Y es que, bueno, al final de cuentas los papás son somos el resultado de esta educación de los papás, o sea, son nuestro pilar de vida, desde que estamos siendo concebidos de alguna forma, de alguna manera se influye en relación a nuestro actuar ya cuando nacemos o cuando nacemos incluso,
pues nacemos indefensos. Sí, sintiéndonos vulnerables. Es que lo somos. Bueno, ¿no? sí tienes razón. Es que lo somos. Claro. O sea, es que no es que nos sintamos. sintamos, es que lo somos. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Una jirafa, un caballo, nacen e inmediatamente pasarán unos pocos minutos para que se ponga de cuatro patas, ¿no? Y pueda correr. ¿Cuántos años nos tardamos en caminar? Sí. Por lo menos uno, ¿no? Sí, O por lo menos meses. Cierto. Los animalitos pues pueden comer ciertas cosas ya cuando nacen y van pasando los días, ya pueden ir comiendo más cosas. Nosotros como seres humanos Sí, no. Sí, se nos van como desbloqueando esos niveles de alimento, ¿no? O sea, eso es claro. un ejemplo en el sentido de que los papás de alguna forma pues hacen que nosotros sobrevivamos. Claro. ¿No? Y vayamos desarrollándonos conforme tocan esas etapas de desarrollo. Sí, es decir, la especie humana sí es mucho más lenta que cualquier otra. Entonces, obviamente requiere como de mucho más tiempo de cuidado, de protección, de seguridad, ¿no? De cercanía. Obviamente, si no, pues nos morimos. Y ¿sabes qué? También nuestro proceso de aprendizaje, de socialización, ¿no? Porque se vuelve también, o nuestro proceso de socialización y aprendizaje tiene que ver totalmente en cómo son los papás. O sea, en la personalidad, en el temperamento, en lo que han aprendido los papás, nosotros vamos aprendiendo y absorbiendo esas maneras de ser. Es que eso es nuestro modelo. Ese es nuestro modelo, totalmente, ¿no? Sí. Un modelo mucho más complejo, perdón que te interrumpa, amiga, que el de cualquier otra especie. Claro. Por supuesto. Sí, no, porque al final de cuentas, principalmente, si te das cuenta en los animalitos, su aprendizaje es más que supervivencia que socialización. Claro, ¿no? Para supervivir. O por ejemplo, el grupo de la manada en los animales lo enseñan a vivir. Y aquí, pues, no sé, pueden ser ciertas manadas pequeñas, pero aquí somos una sociedad. Claro, ¿no? Claro. Y que a veces no compartimos el mismo idioma, las mismas costumbres. Entonces, todo eso hace que este proceso sea mucho más complejo y por ende de alguna forma nos hace absorber estas aprendizajes y creencias de nuestros progenitores o nuestros cuidadores. Sí, porque como seres humanos tenemos que tomarlo de algún lado, porque son cosas tan complejas, o sea, no son solo instintos como en los animalitos, ¿no? Que bueno, finalmente ellos solamente desarrollan estas estrategias o técnicas venidas de sus instintos, son muy instintivas para poder sobrevivir, pero en el caso de nosotros como humanos, pues no. Obviamente aquí sí no es solo desarrollar esa parte de supervivencia, sino la parte social, emocional, y eso, pues, ¿de quién lo tomamos? De nuestros padres. Fíjate que algo que creo que, o sea, creo que tendríamos que partir de aquí para poder ser conscientes de lo que implica la labor de ser padres. Y esa parte es la de imaginar cómo un bebecito, ¿no? Un ser humano pequeño, bebé que está en el vientre de la madre y que lo único que conoce es la oscuridad, ciertos ruidos, a lo mejor el latido del corazón, los pulmones cuando entra el aire y sale, o sea, esos ruidos internos del cuerpo de la madre, y lo único que conoce es eso. De repente sácalo y pues viene a un mundo totalmente diferente, con otras características sumamente diferentes, y él no tiene obviamente todavía el raciocinio para entender qué está pasando, ¿no? No es de que, ya nací, no, pues no, obviamente no. Entonces, ese evento, que según la psicología es el primer trauma que todo ser humano tiene, ese evento implica tantísima sorpresa, incertidumbre en la criaturita, o sea, simplemente es angustia, ¿no? No entiendo, yo estaba bien calientito y bien bonito aquí adentro, ¿qué demonios es esto? Ni siquiera sabe o entiende que salió de algún lado, ¿no? Simplemente le cambian el panorama. Entonces, desde ahí, la función de los padres, el cómo reaccionen ante esto, cómo manejen los padres este evento, desde ahí se van decidiendo muchas cosas en la vida de este pequeño. ¿Por qué? Porque es cuando más necesita de ser contenido emocionalmente, ¿no? Que lo contengan, que lo soporten emocionalmente, que le hagan un buen acompañamiento emocional en este nuevo proceso de estar en otro ambiente, con otra temperatura, con otros ruidos, etcétera, etcétera. El poder amortiguarle
estos cambios, pues eso le toca a los padres. O sea, depende mucho de cómo lo hagan los padres, va a ser cómo el pequeño empiece a desarrollarse. Si lo hacen los padres de una manera llena de seguridad, de amor, de protección, pues obviamente el pequeño va a empezar a vivir la vida así. Pero si al bebé pues no se le da esa contención emocional, llora y no lo cargan, o llora y los papás le gritan porque se desesperan, pues evidentemente él menos va a entender qué está pasando, le genera mucha angustia este miedo, que ahorita me estaba acordando justamente de una de las teorías de la psicología muy bonitas que habla de esto, ¿no? Que decía, todo depende de cómo los padres reciban al bebé cuando nace, si empiezan a interpretar al mundo como amenazante o como seguro. Ahorita se me vino a la cabeza. Pero sí tiene mucho que ver con eso. Y entonces es cuando los padres son los pilares de los hijos. Un pilar debe de ser el que te dé seguridad y soporte. Pero si no lo hacen así los padres, pues es cuando pues las consecuencias no son muy sanas, ¿no? Muy bonitas. Pues bueno, por eso la importancia, ¿no? De saber todo esto. Sobre todo, esto es lo que habíamos comentado en otro tema o en otro episodio de la maternidad, ¿no? Que decíamos de hablar de maternidad. En este caso también es hablar tanto de maternidad como de paternidad. Sí. Irlo asemejando y realmente pensar en la enorme responsabilidad que es ser papá. A lo mejor ya ni siquiera, fíjate que ya ni siquiera es criar a un hijo, ahora es ser papá. Sí, ¿no? Nada más el puro hecho de dar vida. El puro hecho de dar vida, ¿no? Claro. Y bueno, sí. el por qué de alguna forma es importante tanto para los papás como para los que somos hijos también el conocer este tema. Bueno, pues es hacer conciencia de lo trascendental que es el rol de los padres en la vida de los hijos, desde que nacemos. Y un poco antes, ¿no? Desde cómo de alguna forma tienes esta capacidad de ser y vivir y pensar y sentir y de cada uno de los aspectos de la vida, ¿no? Sí. Y tú como hijo, bueno, de alguna forma también encontrarle respuesta, a lo mejor decir, bueno, esto que me está pasando, esto que siento, esto que vivo, esto que percibo, esto cómo soy, tiene una respuesta ¿no? Sí, exactamente, o sea, porque de repente nos preguntamos, ¿no? O a mí como terapeuta me preguntan, pero es que ¿por qué si ya sé que eso no es bueno o sano para mí, por qué no lo dejo? ¿O por qué insisto? ¿Por qué no puedo cambiar esto? Bueno, si nos remontamos a la infancia podemos entender muchas cosas, ¿no? A esta forma de crianza que nos dieron nuestros padres podemos entender, y eso también ayuda para poder hacer ciertos cambios. Entonces sí, por donde le veamos siempre es bien importante y bien necesario, muy saludable poder entender de dónde viene todo eso que somos, ¿no? Bueno, pues ahora sí, nos vamos directo al tema. Vamos a tratar de entender cómo, o sea, de manera así precisa, clara, ¿no? Directa, cómo es que afectan los conflictos de los padres en la adultez de los hijos. Yo diría, primer punto y fundamental, pues tan simple como que todo se aprende. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, y más los niños. Sí, que si no, exacto. Digo, esa es su manera de conocer el mundo a través de visualizar, vivir y hacer lo que sus padres también hacen, ¿no? Sí. Todo se aprende con los niños, todo aprenden. Todo aprenden. ¿Y sabes por qué en la infancia se aprende mucho más fácil todo lo que ven? Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que uno hace enfrente de ellos y con lo que uno dice y todo, porque obviamente no tenemos todavía desarrollados estos recursos intelectuales y racionales que una persona adulta tiene. O sea, no tenemos esta capacidad de cuestionarnos, de analizarnos, de decir, ¿por qué hace eso mi mamá? No, yo creo que no está bien. Obviamente no. Entonces, ahí sí, para que veas, es mera imitación. Ahí sí, todavía esa etapa es más instintiva y más como las demás especies animales, ¿no? De ver, o sea, yo veo y pues entonces simplemente lo repito, no me cuestiono, no analizo. ¿Por qué? Porque no tengo todavía esa capacidad para hacerlo. Entonces,
es un alto riesgo el que corremos cuando somos muy pequeños de copiar cualquier cosa, lo que sea, porque no podemos analizar aún. Ya eso pues es ya en la vida adulta. Y eso a veces, amiga, ni siquiera a veces en la vida adulta nos cuestionamos por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Imagínate siendo niños, mucho menos. Entonces ahí lo único que queda como pequeños, lo único recurso que tenemos es imitar, copiar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas formas de convivencia entre los padres, entre la familia, a lo mejor extensa, cuando hay fiestas, o entre eso que hace la abuelita o el abuelito, todo lo que esté cerca del niño de forma permanente o constante. Mucho cuidado, porque como no tiene esta capacidad de análisis, él lo va a tomar como cierto, como propio, como suyo, y punto y se acabó. Él lo adopta como parte de su pensar, de su sentir, y empieza uno a clonar a esa edad esto que son nuestros padres. Y si no son hábitos muy sanos, ¿no? O reacciones emocionales muy sanas, pues eso no le va a hacer nada bien. Ahora que fíjate que me quedé pensando en algo bien importante que dijiste. Hay dos cosas aquí. Pues es que prácticamente sí aprendemos de niños lo que vemos, pero también interiorizamos lo que nos enseñan, ¿no? Sí. Los papás, obviamente. Independientemente de que uno de nuestros canales de aprendizaje sea el imitar, Sí. pero también los papás nos van diciendo, esto se hace así, esto no se hace así, no debes hacer esto, no debes hacer el otro, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, de ahí nos impregnamos de este conocimiento que al final de cuentas es una transmisión de conocimientos y que nosotros repetimos después. Eso es uno. Y acabas de decir otra cosa que me deja pensando mucho en que, bueno, ahorita nuestro tema es de los papás. Pero ¿qué pasa cuando en la educación de un niño interfieren otras personas? Uy. Por ejemplo, las abuelas. Ay, Dios mío, ¿qué te digo? Sí. Híjole. Ay, qué tema. Oye, ese debería ser otro tema. Sí. Ya en menor casos, pues a lo mejor los tíos, ¿no? Que los Ajá, tíos somos como sí. los alcahuetes. Exactamente. Pero entonces yo creo que este episodio también podría salpicar un poco a los abuelos, los que hacen los papeles de los abuelos, sí, y los papeles que tenemos los que somos tíos, ¿no? Totalmente. Porque al final de cuentas, si bien los papás están como el primer agente que te enseña, sí, pero no hay que dejar de lado también los otros agentes que están conviviendo con esa vida y con ese aprendizaje. Sí, es cierto, fíjate, ¿no? Tienes toda la razón. Que son los abuelos. Y es más, o sea, en estos tiempos, ahorita me quedé pensando, en estos tiempos a veces hasta son más los abuelos los que cuidan o están más tiempo con los pequeños que los mismos padres. Sí, entonces, sí, y esto obedece pues a lo mejor sí, ni siquiera... No porque quieran, no porque no quieran a los niños, sino porque obviamente las cuestiones laborales, el dinero no alcanza. Sí, ya las cuestiones sociales sí, ya pero, no son pero fíjate, como ahorita, ajá, exactamente, pero ahorita me quedé pensando, imagínate este choque en los niños, en donde por aquí los papás les dan ciertas instrucciones, les ponen ciertas reglas o límites, y los abuelos, y cuando están con los abuelos es todo lo contrario. O sea, imagínate ese choque, ¿no? En el mismo día, de que los papás tratan de poner límites, las abuelas no lo permiten, los consienten, les solapan, y entonces, ¿qué vamos a hacer de ese pobre niño? O sea, evidentemente no va a tener reglas en la vida coherentes, consistentes, para que se mueva en este mundo de manera correcta, adaptable, sana, sin hacer daño a los demás. Pues obviamente va a ser muy cambiante, pues cuando me conviene, pues me porto bien, y cuando no, pues no tanto. Pues sí, así de simple, ¿no? Así es. Uh-huh. No, y sobre todo, ¿sabes? También esta confusión, sí, o sea, más que nada es confusión de la que tú hablas. Sí. O sea, independientemente de que el niño va aprendiendo sobre cómo comportarse, depende de su conveniencia. Exactamente. También es la parte de con quién puedo no poner límites y con quién sí puedo, ¿no? Claro. Con quién sí debo obedecer y con quién no. Sí. Y eso, pues, no es del todo sano, obviamente. Ay, no, porque aparte, nada. ¿Sabes qué? Empieza a haber una falta o un desconocimiento de las figuras de autoridad. Además, ¿no? Sí. Y es que las figuras de autoridad, ya siendo adultos, pues hay muchas. Exactamente, tienes razón. O sea, al final de los maestros, claro.
policía, por ejemplo, la ley, ajá, pues, la ley, ajá. Incluso, Ajá. incluso, también interfiere mucho en esto del comportamiento en sociedad, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque este choque, por una parte me dices que no, que Claro. con mis papás me dicen que no, pero mis tíos y abuelos sí. Claro. Entonces yo me confundo. Sí, por supuesto. De hecho, me imagino yo que cuando crecen son personas que no tienen la claridad para saber cómo comportarse en diferentes contextos, ¿no? Y entonces de repente pueden caer en ciertas imprudencias o insensateces porque porque toda su infancia la vivieron así, ¿no? Y fíjate que algo, ahorita me estás abriendo la cabeza enormemente porque ahorita recuerdo hay muchas personas, amiga, que, ¿cómo te digo? Que aparentan una cosa, pero por atrás hacen todo lo opuesto. Lo que le llamamos la doble moral, la famosa doble moral. Entonces pueden parecer las mejores personas, las más honestas, o a lo mejor o el marido o la esposa más fiel, y por atrás hacen todo lo contrario. Y entonces uno dice, ¿cómo pueden ser así, no? O sea, qué hipocresía y todo. Bueno, es que ellos no lo ven así, es que esto es, estoy deduciendo que es resultado justamente de estas crianzas, en donde mi mamá o mi papá me lo prohíben, pero mi abuela me lo acepta. Entonces, ¿qué hago? Pues como para tratar de adaptarme a las dos partes, no lo hago, pero no lo hago ante los ojos de los demás, pero sí lo hago a escondidas, porque para mí eso no está mal. O sea, yo sí me doy el permiso, pero como socialmente puedo ser castigado, como me hubieran castigado mi papá o mi mamá al hacerlo, entonces nada más lo hago sin que se den cuenta. ¿Te fijas? Y se desarrolla esta doble moral. Exacto. Entonces, qué peligroso. Sí, pues sí, pero es algo que desde niño lo aprendes. Sí, y es muy cultural además. Fíjate. Exacto. Ay, no. O sea, no estamos diciendo que las abuelas o los tíos no podamos ser un poco alcahuetes. Ay, claro. Y dar amor. Porque de alguna forma esa es como nuestra función. Sí. Social. Nuestro rol. que mal entendido, claro. Porque el amor también es poner límites. Sí, ¿no? sí. El amor también es sí. hacerle ver al niño o niña que los papás son las primeras figuras de autoridad. Sí. Y que incluso nosotros, como abuelos, como tíos, como incluso primos, o sea, como cualquier miembro de la familia, sí damos amor, pero también ponemos límites. Sí, que no está peleada la autoridad. Que no está peleada la autoridad. Sí. No tiene nada que ver. Nada que ver. El poner límites claro. con la cantidad de amor que pueda sentir yo por ti. O hasta que te consientan o algo así, pero no está peleado, sí. Hay una frase en psicología muy bonita que dice, ¿no? El mayor acto de amor hacia un niño es ponerle límites. Y sí, porque le estás justamente decidiendo su futuro. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil se le va a hacer convivir en sociedad? Depende de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí tienes toda la razón. Fíjate, esa parte de la convivencia con los otros. Pues bueno, entonces, pues estábamos justamente en esta parte, ¿no? Ojo con lo que ven, porque sí son expertos en imitar, expertos en copiar. Es, digamos, la mejor habilidad que tienen en ese momento de su vida, los pequeños. Claro. Sí, o sea, la frase va para los papás y en dado caso cuidadores o más miembros de la familia, ¿no? Ojo cómo nos comportamos con los niños. Ojo qué les enseñamos, ojo con las frases que ocupamos incluso. Sí. Y bueno, híjole. Sí. Sobre todo que nunca se nos olvide que pesa mucho más lo que ven que lo que escuchan. Porque los papás nos la quitamos mucho con que, ay, pero bueno, sí, ¿no? O sea, yo pues le grito cada que me desespero, pero ya después le digo, pero eso está mal, mira, no, es que no debí haber gritado, tú no puedes gritar, o sea, pobre niño, sí, o sea, tiene mucho más peso, o a lo mejor lo mandamos a guardar los juguetes y yo tengo un tiradero en toda la casa, ¿no? Los papás, entonces pesa mucho más lo que ven que lo que oyen, eso es bien importante tenerlo en claro. Y ahorita, y dijiste algo hace rato que también me quedé pensando, bueno, o sea, eso siempre lo he tenido muy claro, pero dije, ay, qué bueno que me lo recordó para decirlo. No nos podemos quedar en el simple nivel de que la imitación es lo que hace que cuando seamos adultos hagamos o no ciertas cosas, ¿no? O tengamos o no ciertos comportamientos. No nos podemos quedar en ese nivel así de superficialidad porque pues entonces no habría diferencia con alguna otra especie animal.
Lo preocupante de la imitación es que de esa imitación el niño saca conjeturas a nivel muy inconsciente, muy básico, muy, sí, muy rudimentario, pero él saca sus conjeturas y además las generaliza. Es decir, si yo voy a la casa, si vamos, no, mi mamá me lleva a la casa de la vecina y entonces yo agarro la figurita ahí que tiene de cristal y la tiro y la rompo. Y mi mamá pues no dice nada más que, ay, qué barbaridad, ya te rompió tu figurita, ay, qué pena me da, yo te la voy a pagar. Y ya nada más medio recoge y ahí lo deja. Pero al niño ni le regaña cuando llega, claro, no necesariamente enfrente de la persona, ¿verdad? Nada más le puede decir, eso está mal, ayúdame a recoger, pide una disculpa, ¿no? Y llegando a la casa ya le puedo decir, por favor, respeta porque no es tuyo, etcétera, etcétera. Pero si nada de eso hace la mamá o el papá, entonces no solamente es el imitar, ¿no? Lo que veo que mi mamá hace, que es pues simplemente recojo y no pago lo que rompió mi hijo, sino es yo interpreto en mi inconsciente, a pesar de que soy niño, que no pasa nada si destrozo destrozo algo que no es mío. No hay mayor consecuencia, no tiene nada de malo. Fíjate cómo voy formando creencias a partir de cómo me van educando o de lo que yo voy imitando. Y después esa creencia, como se va a volver a repetir esos hechos en donde ahora agarro otra cosa y vuelvo a hacer lo mismo y le quito el carrito a mi compañero y se lo rompo y ya no se lo repongo y entonces nadie me dice nada. Entonces, como eso se va repitiendo, voy reforzando la creencia inconsciente de, yo tengo derecho de tomar cosas que no son mías y hacer con ellas lo que quiera. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo generalizas a muchos ámbitos de tu vida y al ratito creces y tienes 20, 30 años y así la esposa, así el jefe, así el amigo te diga, oye, no seas gacho, no hagas eso, me lastima. Pues, ni lo siento, ni me importa, y no pasa nada. Sí, o son estas personas que de repente es la conveniencia es solo para ellos, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera es como este sentido de cooperación, de ayuda a los demás, ¿no? Es como claro. Pues todo pienso solo en mí, ¿no? Exacto. Sí, tienes toda la razón. O sea, desarrollan un egoísmo pues muy elevado. Pues sí, así de simple. Entonces, fíjense cómo el imitar no solamente es porque somos como animalitos que imitamos y después replicamos. No nos podemos quedar en ese nivel, porque bueno, finalmente como todo hábito se puede en algún momento llegar a modificar, ¿no? Con esfuerzo y trabajo, pero se modifica. Pero es que aquí el problema no es solo eso, o sea, la gravedad está en el impacto que tiene a nivel inconsciente, o sea, las creencias que se van formando a nivel inconsciente a partir de ese hecho o evento que yo veo de forma repetitiva y que voy a hacerlo como cierto, lo voy a dar por cierto como forma de vida y lo voy a extender a todos los demás contextos y voy a crecer con él. Ahí radica la gravedad de lo que ven y que empiezan a imitar, ¿no? Bueno, pues ese punto es importantísimo. ¿Qué otra cosa, de qué otra manera pueden afectar los conflictos? Híjoles, mira, amiga, este punto es bien... es que suena muy loco. Cuando lo explico por primera vez a mis pacientes en las terapias, te juro que nadie me cree, te lo juro. Creen que me fumé algo antes de la terapia, pero no, les juro que no. Resulta ser que los seres humanos... obviamente todo aquello que vimos desde que nacimos, que vimos, que sentimos, pues lo normalizamos, o sea, porque realmente era como el contexto en el que nos desenvolvimos de manera más cercana, ¿no? Es como nuestro marco de referencia de lo que es la vida, de lo que es la relación de pareja, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que es ser mamá, de lo que es ser papá. Todo viene de ese contexto cercanísimo que yo tengo desde que nazco. Y entonces resulta que pues ese contexto a mí se me hace súper conocido, o sea, finalmente es en el que vivo 5, 10, 15, 20 años o hasta que me voy de la casa y todo lo que se vive dentro de ese contexto, ya sea violencia, ya sea mucho amor, ya sea sobreprotección, ya sea lo que sea, para bien o para mal, o unas cosas positivas y otras no tantas, para mí son algo normal, o sea, yo ya me muevo como pez en el agua en ese contexto, porque es lo que viví todos los días. Mal que bien y como haya sido, pero es lo que viví, es lo que conozco, es mi zona de confort. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, cuando yo salgo de ese núcleo,
para pretender formar mi familia o cuando ya me voy a un trabajo formal, etcétera, busco inconscientemente contextos muy parecidos, similares y si puedo casi idénticos a ese contexto del que yo vengo. Porque es lo que a mí me va a hacer sentir seguro, porque es lo que yo ya sé manejar. Y mira, no importa que sea tremendamente violento, no sé, de pura traición el contexto, no importa por muy negativo que sea, pero aún así me siento más seguro en ese contexto porque ya sé cómo se come eso, a pretender buscar un contexto diferente, ¿no? Y sano, porque qué miedo, o sea, y eso cómo me manejo ahí, y si encuentro una pareja que sí me quiere y me respeta y me abraza, y yo cómo le hago si yo no tengo eso para dar, no, qué miedo, no, yo no voy a responder igual, me vaya a dejar mejor con alguien que yo ya sé como que finalmente nos agarramos a golpes, lo que sea, pero ahí estamos, sobrevivimos, de eso no pasa. Entonces, así somos los seres humanos, así es como nos desarrollamos todos, o sea, bueno, podrá haber excepciones, pero son solo eso, excepciones. La realidad es que la dinámica de los seres humanos, por muy loca que les parezca, pero es así. Es que somos locos, amiga, los humanos, ¿sale? Entonces, imagínense, si nuestro contexto no fue muy sano, si estuvo plagado de situaciones muy insanas, no crean que entonces uno va por la vida diciendo, ay, yo ya no quiero vivir eso, yo no lo quiero replicar, entonces voy a buscar todo lo contrario. Sí, ese es nuestro deseo a nivel muy consciente. Eso es lo que nosotros creemos que queremos. Suena muy lógico, pero en el fondo, a nivel inconsciente, que es lo que tiene mucho más peso y es lo que hace que decida uno las cosas, es todo lo contrario. Lo que buscamos es lo mismo para sentirnos en nuestra zona de confort y no morirnos de miedo. Entonces, cuidado con esos contextos que les otorgamos a nuestros hijos cuando son pequeños, porque cuando crezcan es muy probable, obvio si no van a terapia, ¿verdad? O no lo trabajan de alguna manera, pues que busquen esos mismos contextos. O sea, es decir, cuando estamos en una situación vivimos en una situación de violencia, muy probablemente cuando nosotros seamos adultos busquemos dos polos diferentes. O sea, siempre nos podemos, creo que, ir a dos polos, ¿no? Sí, normalmente. O buscamos la misma violencia que vivimos, porque ese fue nuestro todo, o sea, lo que conocimos, sí. Y ese es nuestro modo de vida que conocimos. Exacto. O buscamos, fíjate aquí, o buscamos alguien que no nos violente a lo mejor físicamente, pero que haya violencia de otro tipo. Sí, muy bien, amiga, sí. Sí. O sea, sí, ¿no? Totalmente. A lo mejor es así de estas típicas frases de toma, pero pues es trabajador, ¿no? Ándale. Aunque te gritonee, claro. Aunque no sé, se gaste la mitad de la quincena, pero pues sin comer no te deja, ¿no? Claro. Pero sin me explico. Sí, totalmente, de acuerdo. O ya sea que, o sea, buscamos de alguna forma eso. Sí. O nos volvemos dependientes de alguna persona cuando sentimos este abandono de los papás. Claro. Buscamos o una de dos, o nos volvemos definitivamente personas que no podemos generar apego con ninguna persona. Claro. O nos volvemos dependientes con alguien y no importa lo que nos hagan. Claro. Lo que no queremos es no ser abandonados. Claro, ¿no? Sí, mira, te me adelantaste un poco porque esta parte sí ya es mucho más compleja. Pero es que luego lo captaste. Pero sí, es que sí, a eso iba justamente, o sea, fíjate, o sea, definitivamente siempre de alguna manera nuestra infancia, lo que vivimos, nos va a impactar en la vida adulta, en nuestras elecciones de carrera, ¿no? O sea, de profesión, de pareja, de trabajo, sí, siempre nos va a impactar de alguna manera. Y a lo mejor, porque aquí luego hay personas que me dicen, no, pero no para nada, porque yo vi esto y creo que tengo todo lo contrario. No, lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿A qué me refiero? Justamente esto, a lo mejor se me ocurre, ejemplo, yo tuve un padre alcohólico, ¿no? Y entonces, pues yo obviamente viví toda una infancia viendo eso, todo el tiempo tomar, y entonces resulta que ya, bueno, me caso o hago mi vida con alguien y no toma ni una gota de alcohol, o sea, no le gusta el alcohol, pero resulta ser que es adicto al trabajo, ¿sale? Sí, o, adicto al trabajo o adicto al cigarro, por ejemplo, ¿no? Al tabaco. O sea, finalmente son adictos a otra cosa, pero son adictos.
¿no? Y entonces vuelvo a revivir esos mismos sentimientos que me hacían sentir cuando yo veía a mi padre alcoholizado. Así sea ahora el cigarro, así sea ahora el trabajo, pero finalmente siento que no soy la prioridad en su vida, que ellos, su prioridad es otra cosa que no sea yo, ¿no? Como es el alcohol, o el cigarro o el trabajo. Y curiosamente, no, casualmente, ¿verdad? Siento exactamente lo mismo. Pues sí, y entonces a lo mejor la persona puede decir, no, ya ve, yo no me conseguí un alcohólico. Pues no, pero para el caso da lo mismo, te consigues algo que te haga sentir exactamente lo mismo que sentías. Ahí estás en tu zona de seguridad. Ya sabes que eso cómo se come y cómo se maneja. Y aunque te sientas mal, pues muy mal te sentirás, pero peor te sentirías si no tuvieras a un adicto a tu lado, porque no sabes cómo se come eso, cómo se trata a una persona que no es adicta. No, ni siquiera, como le digo a mis pacientes, a ver qué pasaría que esa persona sí te diera toda la atención y que estuviera pensando que necesitas, que quieres, que te apapache. A ver cómo te sentirías. Y que es lo primero que me dicen, asfixiada, abrumada, ¿verdad? Eso no es normal, tendría que sentir algo lindo. Sí, porque es algo que no conoces. Que no conoces. Sí, claro, por supuesto. Sí, o sea, lo que hayamos vivido en relación a los conflictos de nuestros papás es lo que vamos a buscar. Sí. Y no buscamos otra cosa. Eso. Por dos cosas, porque no conocemos y por ende pues no sabemos qué buscar. Sí. Y dos, porque efectivamente al encontrarlo no lo sabemos manejar. Exacto. Y entonces al no saberlo manejar, así es. Sí. Lo echamos a perder. ¡Ay! No manches. Sí. ¡Ay, qué fuerte estuvo eso! Sí, cierto. ¿No? Es que de alguna u otra forma, sí, al no saberlo manejar, al no conocer, claro, pues evidentemente, ¿qué haces? Es como, claro, no sé, comprarte, no es que no sé qué ejemplo poner, pero sí, o sea, es algo que es un juguete nuevo, ¿no? Ándale. Que te gusta mucho, se ve diferente y terminas rompiéndolo porque no sabes cómo se usa. Claro. Y entonces después te quejas. Ándale. De que lo rompiste. Eso es lo peor. Y entonces regresas a tus juguetes de siempre. Porque pues ahí es donde ya sabes manejarlo. No, ya sabes ocuparlos. Ya no sigas, por favor. Uh-huh. Me quiero volver chango, como tú dirías. Es que mi amiga siempre dice eso. Dice, me quiero volver chango. Sí, de verdad, qué horror. Así de horrible. Bah, perfecto, la analogía, sí. Pero fíjate, o sea, sí tiene que quedar claro que a nivel consciente nosotros juramos y perjuramos que no queremos eso, o sea, queremos lo contrario, ¿no? Y si mi padre le pegaba a mi madre y nos pegaba a nosotros, no, yo quiero una pareja que me respete, que no haya violencia, que no sé qué, y justamente por pura casualidad de la vida termino con alguien igual. Sí, porque tiene mucho más peso siempre el inconsciente que el consciente. Sí, o a lo mejor no te violenta físicamente, pero... Sí, es lo que decía, exactamente, pero emocionalmente. Fíjate, un ejemplo también que noto muchísimo, es aquellas mujeres, por ejemplo, que no tuvieron padre, ¿no? Que no lo conocieron, o fue un padre que, se fue por los cigarros y no regresó, y resulta ser que sí tienen una pareja, se casan, tienen su casa bien bonito, todo, a lo mejor hasta tienen 20 años de casadas y lo que quieras, pero resulta que emocionalmente se sienten profundamente solas y abandonadas, porque el marido, la pareja, es una persona totalmente desvinculada afectivamente hablando. O sea, es un hombre totalmente frío, ausente emocionalmente hablando, que no se da cuenta de tus necesidades. Si se las hace saber, parece que no le dijiste nada. Y entonces resulta que, y me dice la persona, no, pero es que yo sí tengo un marido y era lo que yo quería porque no tuve un papá. Pero no sé por qué me sigo sintiendo igual. Pues sí, porque ahora lo tienes físicamente, pero emocionalmente no tienes a nadie, está ausente. Porque en el fondo buscamos lo mismo, aunque sea con otra cara, ¿no? Pero es finalmente lo mismo para que nos haga sentir eso y ya estemos tranquilas. De que ya sabemos que, bueno, por lo menos de eso no me morí, ¿no? Claro, no fui igual. Exacto. Sí. ¿No? Sí, no hice lo mismo que no hice papás. Lo mismo, exactamente. Entonces supongo que, bueno, ok. Y pues así es como funcionamos, Amiba. Y lo peor del caso es que estas creencias que vamos desarrollando o teniendo a partir de lo que vemos y de cómo interpretamos esa realidad que de niños
observamos y vivimos, va generando creencias que generalizamos. Es decir, si resulta que, pues que, no sé, la que mantenía casa o la que siempre mantuvo casa fue mi mamá, ¿no? Y mi papá pues se hacía de la vista gorda, aunque estaba ahí físicamente o aunque incluso pues que tuviera un trabajo, pero pues nomás no se veía que él diera. Bueno, yo desarrollo la idea de que entonces la mujer es a la que le toca dar, la que tiene la capacidad para solventar, para resolver, y el hombre no. Y entonces igual lo mismo, ¿no? Crece, elijo una pareja igual que lo que conozco, como mi padre, pero además no solo eso, o sea, esto repercute en todos los contextos. O sea, yo empiezo a generar la creencia de los hombres son unos inútiles, o los hombres son unos encajosos, o los hombres no pueden, etcétera, etcétera. Y entonces esa misma idea obviamente la llevo, pero con mis amigos hombres, pero con mi jefe hombre, pero con mis primos hombres, pero con mis amigos, o sea, con todos, con toda esa figura masculina que esté cerca de mí. Y quieras que no, aunque no nos demos cuenta, de alguna manera influye o impacta también en la forma en que trato a esa persona, aunque sea tan sutil que no me dé cuenta. ¿Y cómo pasaría, por ejemplo, al revés, ¿no? De que las mamás son las amas de casa, que se quedan en casa y los papás son trabajadores, son los que llevan el dinero a la casa. ¿Cómo ahí afectaría en ese sentido? Es exactamente igual, pero al revés, ¿no? Es decir, empiezan a crear la percepción, tanto mujeres como hombres, de que la mujer está para servir, la mujer está diseñada para dar, la mujer es la que le toca ver por los demás y el hombre es solamente aquel que tiene la capacidad de solventar, ¿no? De dar económicamente. Y que no le toca y que no es necesario que esté emocionalmente presente, ¿no? Con los hijos o con la esposa, con la familia. Entonces, y la mujer todo lo contrario. Entonces, claro que impacta porque fíjate cómo el ver eso, el ver simplemente esa dinámica te genera esas creencias. Esa es la parte que decía yo hace rato, ¿no? O sea, creas creencias que internalizas y son con las que te vas a mover en la vida adulta. Y entonces, claro, pues a ti te va a costar, si eres mujer, por ejemplo, te va a costar trabajo creértela, que puedes ser profesionista, que puedes ser independiente, que puedes, no sé, ponerte tu casa sola, vivir sola, mantenerte sola, y en cambio el hombre sí, ¿no? El hombre no le costará ningún trabajo. Entonces sí impacta. Fíjate que ahorita que me preguntas esto me acordé justamente de una paciente de hace unos días que tuve y nos quedábamos las dos anonadadas, impresionadas, porque ella es una muchacha muy joven, creo que tiene como 24, 25 años, y bueno, por las circunstancias de la vida, de muy chiquita salió de su casa y ella se mantiene. Hoy es profesionista, tiene maestría, le va súper bien, tiene un buen trabajo, muy exitosa esta muchacha. Y ella se renta su departamento, vive sola, tiene a sus 2 perritos, ¿verdad? Es mamá perruna, los mantiene súper bien, vive muy bien, o sea, me encanta, ¿no? De las pacientes que reconozco y admiro profundamente. Y resulta ser que conoce apenas a un muchacho y el muchacho le pregunta, oye, ¿y quién te ayuda a pagar tu departamento? Y entonces ella sí se queda como, o sea, ¿cómo que quién? Pues, ¿cómo? Pues nadie, pues si yo vivo sola. No, ya en serio, ¿quién te ayuda? Pues que no me ayuda a nadie. Ay, no, ya, o sea, no le creyó el muchacho. O sea, ¿cómo una mujer puede mantenerse sola, pagarse la renta, vivir sola, mantener perros? O sea, él creía o que eran sus papás los que le cooperaban para que ella pudiera vivir así independientemente o que tenía por ahí algún escondidillo que le puso el departamento, ¿no? O sea, que le cooperaba, que le cooperaba por algunas otras negras intenciones. Fíjate y de dónde salen esas preguntas, pues de creencias, y de dónde salen esas creencias, pues de lo que se vio en la casa, de no creer que la mujer pueda y tenga esa capacidad de poder ver por sí sola de pe a pa y sea independiente de pe a pa, ¿no? Entonces, pues es increíble, pero sí, todo eso viene de lo que vimos, de la infancia. Vale, pues en fin, ¿qué otra cosa? Ay, mira, ahorita me acordé también, es que esto es tremendo. O sea, ¿cómo? Número 1, elegimos eso
que es precisamente lo que no queremos, ¿no? Porque lo sufrimos en la infancia. Pero terminamos eligiendo eso que no queremos. Y no siendo suficiente, porque nos encanta complicarnos la existencia, no siendo suficiente, reforzamos justamente eso que no queremos y que ya elegimos porque no lo hemos superado. Entonces, por ejemplo, resulta ser que mi padre me abandonó y entonces yo siento una necesidad de ser amada, de tener compañía, de ser aceptada, etcétera, etcétera. Y resulta que me consigo un hombre que por lo menos afectivamente hablando es ausente total, abandonador total en lo emocional, aunque lo tenga ahí yo toda la vida, ¿no? Ahí sentado junto a mí. Y no solamente eso, sino que yo hago todo lo posible para que él cada vez se vuelva más ausente emocionalmente. ¿Cómo? Pues como ya me di cuenta que resultó ser lo mismo que mi padre, entonces me enojo y entonces me la paso reclamándole, sí, ya ves, y yo te cuento mis problemas y tú ni contestas y ni me pelas, parece que te vale y yo que quiero platicar contigo y cuando vi ya te saliste y ya te largaste. Y entonces, ¿qué hace ese comportamiento? Pues que él todavía más se aleje. Uh-huh. Y entonces termino, no solamente elegí lo mismo, sino termino agrandando, afianzando, reforzando eso que no quería. O sea, todavía saboteo aún más mi sueño de haber deseado tener eso que no tuve. Todavía lo termino de sabotear más al reforzar esa parte, ¿no? O a lo mejor como hombre no tuve mamá, bueno, mi mamá me abandonó muy pequeñito y entonces no solamente me consigo una mujer con falta de compromiso, a lo mejor una mujer infiel que pues cuando me doy cuenta ya se fue con otro, ¿no? Y no solamente eso, y aunque regrese, no solamente eso, me vuelvo una persona o totalmente celoso, ¿no? Y controlador, y con quién vas, y el celular, no sé qué. ¿Qué hace? Pues que más la aleje, más infiel. Si de por sí ya tenía ese perfil de mujer no comprometida, pues evidentemente con esas conductas de asfixia y de control, mucho más se aleja y mucho menos compromiso o fidelidad o como sea, ¿no? Pero una conducta que refleje falta de compromiso, mucho más se va a acrecentar. ¿Por qué? Por mis celos de estar suponiendo mi inconsciente que me va a terminar haciendo lo mismo que mi madre, abandonando. Entonces, fíjate nada más qué bromas. Esto, ¿sabes a qué me suena? Y no sé si sea correcto en este ejemplo. Esto de la profecía autocumplidora. ¡Exacto! ¡Es eso! ¡Qué bien! Yo, de hecho, no lo vas a creer, amiga, pero cuando estábamos preparando el tema, justamente yo quería utilizar esa palabra, pero dije, bueno, va a sonar muy técnica y tendríamos que explicar qué es. Pero es eso, pero todo es eso. Sí, explica. O sea, la profecía autocumplidora es el me va a pasar. Exacto. Me va a pasar. Sí, me va a totalmente. pasar. Tanto lo repito y lo pienso y me da miedo que termina sucediendo. Y no es brujería. No, es que terminas haciendo inconscientemente todo para que eso suceda. Y después dices, ¿ves cómo sí me pasó? Claro. sí, así tal cual. En ejemplo que estás poniendo en relación a, bueno, ya no voy a ser una mujer celosa, ¿no? O no quiero alejarlo, ponle tú, ¿no? Pero entonces es esas de que me mandas la ubicación cuando sales de la casa y desde que estás en el trabajo y cuando regresas, o sea, 16 horas la ubicación, ¿no? Pero entonces ya te empiezo a revisar el celular. Pero entonces, la ropa, ¿no? O sea, y entonces, no quiero que me abandones, pero estoy haciendo todo lo necesario. Claro, para que te hartes y te vayas. Sí. ¿No? O me vas a engañar con otro. Sí. Y entonces... es esto lo que dices, ¿no? Te sirves el celular, pero soy celoso, celosa. Además, no empiezo a decirte que no te vistas así, que no sé qué. Pues sí. Claro, pues cualquiera se cansa. En cualquier momento, o sea, estás haciendo lo necesario para que otra persona que no haga eso, le haga sentir a la pareja algo diferente y entonces... Sí, totalmente. ¿Sabes cómo defino esto que acabas de describir? Ahora sí que lo de la profecía autocumplidora lo voy a poner en términos muy coloquiales, amiga. Como dice el dicho, están viendo que el niño es risueño y le hacen cosquillas.
Ok. O sea, de por sí elegimos una pareja que hace justo lo que no queremos que haga y todavía, si ya sabemos que así es, que ese es su perfil, ¿no? Bueno, y si no lo sabemos, inconscientemente sí lo sabíamos, por eso lo elegimos así, ¿no? Pero bueno, nos hacemos los que no sabíamos a nivel consciente. Y resulta que me voy haciendo la sorprendida o me voy haciendo el sorprendido con el paso del tiempo de, ay, resultó que es lo mismo que mi padre, ay, resultó que es lo mismo que mi madre, qué barbaridad, me engañó. No, yo lo elegí así, mi inconsciente me llevó directito ahí, ¿no? Y entonces estoy viendo que es así y todavía lo celo más, todavía le exijo más, hombre, pues evidentemente ¿qué va a pasar? Pues sí. Eso. Aquí no es nada de que la ley de la atracción y que... Ay, no es que sea brujería, ni es que digas, sí, o sea, yo atraje eso que tanto pensé. No, es que el simple hecho de pensarlo todo el tiempo, de creer que va a pasar, inconscientemente me lleva a hacer todo lo posible, o sea, en actos concretos que efectivamente terminan alejando a la persona. Sí. Y terminamos diciendo justo esto. Ay, ¿ya ves cómo sí todos son iguales? Todas son iguales. ¿Ves cómo sí son así? No, pues no. Sí, o sea, haces según tú lo necesario para que no te pase, pero resulta que eso que estás haciendo que según tú no es lo necesario para no, pues todo lo contrario, es lo necesario para que sea un sí. Sí. ¿Y va a pasar? Sí. Es lo mismo que también en psicología se le llama las paradojas, ¿no? Algo que pareciera contradictorio, pero no es en lo absoluto algo contradictorio. O sea, es decir, parece que estoy, como yo quiero o deseaba otra cosa muy diferente, entonces ya la obtuve, ¿no? Y entonces ya todo bien bonito y perfecto. No, realmente es todo lo contrario. Busco algo muy similar para sentirme tranquilo, aunque me esté yo quejando. Entonces sí, así es como actuamos los seres humanos de enfermos y de raros. Cuando no sanamos estas heridas, cuando no somos conscientes de eso que nuestros padres pues nos transmitieron, obviamente sin ninguna mala intención, por supuesto. Si así como nosotros no somos conscientes de esto, pues ellos menos, por supuesto. Entonces sí, son estas grandes paradojas en las que solitos nos metemos y justamente eso que no deseo es lo que termino haciendo. Bueno, ok, pues, ¿cómo ves, amiga? Hasta aquí todo bien, parece complejo el tema, pero... Sí, es complejo porque, pues, dices, ay, ¿cómo va a venir desde ahí, no? Ándale. Si tuve un papá alcohólico, lo que menos me busco es un hombre alcohólico, ¿no? O sea, sí, no es alcohólico, pero es adicto a otra cosa, ¿no? Sí. O sea, sí, pero yo tuve un papá, o una mamá que me abandonó, ¿no? Sí. Yo no quiero que me abandonen, no, y entonces empiezo a ser celosa y posesiva y sin confiar en la otra persona. Así es. Pues así es. Sí, totalmente. Ahorita me acabo de acordar de otro ejemplo. Varias pacientes que tengo y por ahí de repente me incluyo, ¿no? En alguna etapa de mi vida, pero de estas personas, mujeres controladoras, en donde obviamente por ser controladoras y que eso se aprendió de la casa, de la infancia, elegimos hombres como más pasivos y no solamente ya, no conformes con haber elegido un hombre más pasivo, en donde no toma decisiones, donde las evita, etcétera, cuando el pobre hombre se le ocurre dar una sugerencia, opinión, ¿no? Pues ya levantar la mano y decir, pues mira, yo creo, entonces sale la parte controladora, pues no creas nada, pues eso no está bien, pues eso está mal, y además ni sabe, o sea, el pobre hombre se está animando, ¿no? A pesar de que esa es su forma de ser, su perfil, se está animando a por fin hablar, se está atreviendo a dar una opinión, una sugerencia, y la mujer controladora, va y lo calla. No, y después ¿ves cómo no opinas? Exacto. ¿Ves cómo tú no puedes dar una solución? ¿Ves cómo ni siquiera puedo confiar en ti? Ay, no, qué horror. Es que enfermó. Sí, ¿ves cómo no, estás pintado? O sea, no tienes ni voz ni voto, pues, hombre. Y por ejemplo, con los hijos, eso cómo se ve reflejado. Fíjate que a mí no me queda muy claro esto de las mamás controladoras. ¿Qué tipo de hijos crían? Uy, ¿qué te puedo decir? Si son varones, van a generar hombres sumisos, dependientes, totalmente. Fíjate que ahorita que me haces esa pregunta, buenísima, y me encanta, ¿sabes por qué? Porque hay muchas mujeres controladoras que a sus hijos varones siempre les dicen esto: tú no te dejes hijo,
Y si te toca una mujer, fíjate, y si te toca una mujer gritona que te trata mal, mándala al carajo. Tú no tienes por qué aguantar nada de eso. Pero la mamá ya le está gritando, ya te fijas, ya está imponiendo la idea, ya le está levantando la voz, ¿no? Entonces tú no tienes por qué aguantar a esa vieja que, mira, yo ya me di cuenta cómo te trata, yo no entiendo por qué si no vieron eso. ¿Cuándo viste que tu padre a mí me alzara la voz? ¿Cuándo viste que se atreviera a levantarme la mano? Ya parece, ya sabes que, ya parece que me iba yo a dejar. Si él sabe con quién es, no entiendo por qué si tú no viste eso, tú lo permites. Pues sí, es que sí, o sea, como hombre, como varón, sí, lo que vio es que el hombre varón se calla, que el hombre varón se agacha, que es sumiso, sí lo vio, y que la que manda, la que decide, la que es autoritaria es la mujer. Entonces, claro, lo primero que va a hacer el hijo es irse a conseguir una mujer así, y la mamá no lo puede entender pero si tú nunca viste eso en casa, ¿cuándo? O sea, ¿cómo es posible? No, o sea, sí lo vio. O sea, el papá era el que se quedaba así. Y ellas dicen, no lo viste porque yo siempre te dije que no te dejes de nadie, que nadie te humille. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y se aprende lo que se ve. Entonces él lo que vio es que el papá terminaba callándose, pues se va a elegir una mujer así. Y en el caso de tener hijas mujeres, la hija mujer pues aprende ese comportamiento. O sea, sí, es una réplica a nuestras vidas. De verdad es una broma, pero no del destino, sino de nuestra inconsciencia total por no trabajar en eso, en terapia, pero de verdad es la réplica de lo que tenemos en casa en nuestra vida adulta. ¿Cómo ves? Ay, no. Ay, no, qué horror. Bueno, yo creo que a estas alturas ya de esto que hemos platicado, podríamos decir que es importante trabajar uno antes de, obviamente, tener hijos. Sí, eso es lo ideal. O es más, mira, yo creo que voy a ampliar esto de que hay que trabajarlos siempre, en cualquier momento. Sí. Porque incluso, por ejemplo, como jefa, que podría ser una madre controladora, que alguien que viene como madre controladora, ¿cómo se va a comportar como jefa? Su mecha. No, sí, claro, imagínate. Sí, por supuesto. O cómo se va a comportar como amiga. Sí, qué horror. ¿No? Sí, o con horror. sus compañeros de trabajo, aunque no tenga poder, es decir, aunque no tenga pues un poder de jefatura. Ajá, claro. Son las típicas que también toman el mando, ¿no? Ay, exacto. Cuando no le corresponde. Claro. Entonces, o por ejemplo, ¿qué otros ejemplos podríamos poner de lo otro? En relación a, por ejemplo, a otros contextos que no necesariamente sean con una pareja, ¿no? Por ejemplo, estas personas dependientes, se me ocurre que en los ámbitos laborales los pisotean, les obligan a trabajar más horas extras, nunca les reconocen su trabajo, creen que eso que están haciendo el sacrificio es porque así es la vida. Es lo que toca, claro. Pues lo aprendieron evidentemente de estos papás, de estos, ya sea mamá o papá, sumisos, claro, dejados, humillados, ¿no? Sí, totalmente, sí. O sea, en eso radica la gravedad del asunto, ¿no? En que no solamente se va a ver reflejado en la pareja. Ahora sí que ya déjate, bueno, no, eso también es importante, sino en todo. En todo. Claro. En todo. Trabajo, círculo de amigos, absolutamente en todo. Con los hijos, o sea, al rato tu propio hijo es el que te mangonea. O sea, en todo, absolutamente en todo. O sea, nada más vamos desplazando eso que vimos, ¿no? Y que introyectamos como cierto, como único, ¿no? Como única forma de vida. Y entonces lo vamos llevando así a todos nuestros contextos. Por eso es que es altamente peligroso no trabajar esto. Y ni cuenta nos damos. Sí, porque es que, ¿sabes qué? Como decíamos al inicio, como no nos lo preguntamos porque creemos que así es, porque toda nuestra familia es así de alguna forma, ¿no? Sí. O si bien no toda, pero muchos se comportan de la misma manera, pues decimos, pues así soy, yo vengo de esta familia. Entonces, no nos lo preguntamos, no nos lo confrontamos, pero efectivamente, aquí es donde, cuando empezamos a ver alguna señal como esta parte de por qué mis compañeros se ponen al brinco y yo no, entonces habrá que preguntarse eso. Claro. ¿No? De a lo mejor porque hay alguien que siempre está diciéndome de cosas y yo no digo nada, ¿no? Y porque si a lo mejor veo otra persona que no se deja, y yo sí, ¿no? Sí. O en este caso, bueno, ya tuve 5 parejas y las 5 parejas yo les mantenía,
Sí. Habrá que preguntar, ¿no? Sí. O sea, es como habrá que preguntarse como por qué, ¿no? Sí, porque sí, luego te llegan a terapia con que es que todos son unos mantenidos, o sea, no, a ver, espérame, o sea, no creo que todos, o sea, ni que tengas muy mala suerte que solo a ti te tocan los mantenidos. Que todo a ti te tocan, no, algo estás haciendo. Exacto. Para que todas las parejas que tienes las elijas así, porque la pareja que tenemos no es la que me tocó, es la que yo elegí. No, yo siempre digo esto cuando dices que la pareja que me tocó, yo siempre digo, no te lo sacaste en una rifa, ¿no? Ni tampoco Claro. te lo ganaste en la piñata, ¿no? Sí. No, Tiene a mí no razón. me gusta esa frase de es que lo que me tocó, No, o por sea, supuesto que lo no. escogiste de alguna manera. Sí. Conociste a esa persona, Sí. te agradó por algo y entonces lo escogiste, Sí, no claro, te tocó. claro, No es totalmente. como que, ay, mira, te regalo el papelito que te sacaste en la piñata y te tocó. Y no hay cambio. No, y no hay cambio, no. Claro. Entonces, y muchas personas ahí me alegan, no, pero es que a mí me gustó o lo elegí, pero porque era súper diferente, porque hacía otra, no. O sea, a lo mejor a la percepción es diferente. Ajá, pudiera ser. Sí. Pero ¿sabes qué, amiga? Siempre, finalmente, terminamos eligiéndolo nosotros, a esa persona, aunque sea a nivel inconsciente. O sea... Sí, Sí, o sea, pero hay que hacernos nos responsables. queda totalmente claro Ajá, que sí hubo ajá. algo diferente que Ajá. vimos. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Pero Sí. esa persona no nada más se compone de eso. Claro, exactamente. Y claro. entonces... Y la otra parte ya no la quisimos ver, no le Exacto, quisimos dar importancia. ¿no? O ¿sabes qué? Sí. Mira, nos vamos a defender muchas personas. No es que a lo mejor no le queramos dar importancia. Es que como es lo que conocemos... Exactamente, no se la damos por eso, amiga. Nos es muy conocido, nos es Sí, normal. Normal. Y entonces sí. no nos lo preguntamos, Claro, que es lo que estamos claro, diciendo. ¿no? exactamente. Y entonces ahí viene nuestra historia, que ya sabemos cuál va a ser el final trágico. Claro, ¿no? sí. O sea, el que minimicemos esa parte es justamente porque la tenemos tan normalizada. Y es la que conocemos también, que pues no nos choca, o sea, no es algo que nos impacte. Exacto. No. Y entonces también por eso nos hacemos amigos de personas así. Exactamente. ¿no? Y después nos quejamos de algunas acciones que hacen los amigos. Sí. O los compañeros de trabajo, ¿no? Uh-huh, también nos quejamos de algunas cosas de los compañeros de trabajo. Sí. Pero es como nosotros, obviamente con nuestra personalidad, nuestra forma de ser, la adaptamos al contexto. Pero después nos quejamos. Sí. Entonces, aquí la conclusión es, si eres papá, échate un ojito. ¿no? Sí, ¿no? Así es. Y si eres hijo, también. También, ¿no? sí, también. Porque no podemos vivir echándole la culpa a nuestros padres y de, ya nos echaron a perder y así nos quedamos y es culpa de ellos. No. O sea, no, en lo absoluto. Ya soy hijo y ya me estoy dando cuenta y me estoy percatando de varias cositas que no me agradan en mi vida. En vez de pensar que son casualidades o cuestión de suerte, me echo un ojito yo y digo, bueno, quizá tenga yo que trabajar esa parte de mi infancia que no he trabajado y que me está llevando a tomar estas malas decisiones, ¿no? Exacto. Y ya, exacto. Así de simple. Pero bueno, pues muy bien, amiga. Pues esperemos que les haya sido sobre todo de utilidad. A lo mejor descubrieron cosas insospechadas en este episodio. Sí, escríbanos por favor sus anécdotas. Cuéntenos qué cosas a lo mejor ustedes han detectado. Claro. Y que podrían obedecer a esto. Sí, a partir de lo que escuchan, de qué les cayó el 20, de qué se dieron cuenta, de qué recordaron, ¿no? Todo eso, convérsenlo con nosotras, nos va a dar mucho gusto, siempre contestamos. También háganos preguntas, eso sí, es bien importante que nos pregunten y créanme que nosotros les vamos a dar respuesta a todas esas preguntas. Sugerencias de temas, claro, que platicáramos también, ¿no? ¿Por qué no? Claro, por supuesto. Y pues bueno, esperemos tenerlos nuevamente en el siguiente episodio, ¿verdad? Que nos escuchemos nuevamente por acá y les agradecemos que nos hayan escuchado. Entonces, así es. Les mandamos un fuerte abrazo, esperando que todo esté bien y por supuesto estamos pendientes del siguiente episodio. Esto fue Humanamente Hablando de Humanos. Adiós. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades.
Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.